Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saco el pañuelo, porque esta ya me la sé. Un momentito, así es. Bueno, primero doy gracias a Dios que me haya permitido llegar este día. Y por supuesto me voy a dedicar una mención especial para agradecer a Dios y a todos ustedes en este día. Me da muchísimo gusto que hayan podido venir. Varios me habían dicho, padre, no voy a poder venir, hay de diversos compromisos y aquí están. Gracias también el padre Manuel Reyes, que cuando supo que iba a haber este aniversario quiso hacerse presente, y con él a toda la comunidad de Puebla, pues que ustedes ya saben, en estos días estamos ya dando vueltas por diversos momentos, en diversas circunstancias, por las responsabilidades. Bueno, pues cuando estaba preparando esta homilía, por decir, ¿qué es lo que les puedo decir? Ya 5 años de sacerdocio, de los cuales 3 han sido en Puebla, 2 fueron en Cancún. Bueno, en realidad fueron 3 años, porque el primer año lo hice como diácono allá en Cancún y 2 de sacerdocio. Y me da mucho gusto que también vinieron desde Cancún para acompañarme el día de hoy. Fue algo muy bonito. Bueno, cuando estaba todavía en formación en México, yo no recuerdo bien si estaba en España, no, ya estaba en Roma. Estaba en Roma y salió la noticia de que en México hubo uno de estos concursos, así como estuvo MasterChef, estuvo La Voz, etcétera. Hubo uno que fue la Academia, que fue ir buscando a jóvenes cantantes talentosos y a partir de votaciones y de un concurso que ellos pudieran seguir adelante. Y oh, sorpresa, que había un mexicano, uno de Huamantla, de hecho, que era mi paisano, y por lo visto iba muy bien. Y entonces, pues en diversos momentos traté de comunicarme, pero pues él estando en el concurso, estudiamos en el mismo colegio, su nombre Carlos Rivera, y entonces él siguió adelante, con la gracia de Dios, con muchísimo esfuerzo que él puso, y llegó a ganar el concurso. Así es, el concurso de la Academia, ya hace algunos años. Y pues, por supuesto, al ser de Huamantla, pues hizo muchísimo ruido. Fueron a Huamantla los del programa para ver los lugares donde había nacido, quienes lo habían conocido, hicieron entrevistas a su familia, a la gente con la cual él había estado. Y le hicieron una entrevista, es una entrevista que se encuentra en internet de su historia. Y yo, cuando yo estaba todavía de seminarista y la vi, la escuché, y me sorprendió porque además de la entrevista que le iba dando, iban colocando los lugares de Huamantla. Y al estar yo en Roma, la verdad que me emocionaba mucho. Tierra Santa, ya lo saben, ¿no? Oh, la iglesia de Nuestra Señora de la Caridad, los tapetes, la basílica, San Juan, San Luis Obispo. Ah, yo conozco a esa señora, la presidencia, los tapetes. Yo estaba súper emocionado. Y él iba dando la entrevista, dando cuándo había nacido, el colegio que había estudiado, y sí, pues estudiamos en el mismo colegio. Y a un cierto momento él menciona, y lo ha mencionado en diversas ocasiones, que Carlos quiso ser sacerdote y que había entrado al seminario. Y ya por diversas circunstancias, pues no era su vocación, efectivamente. Dios estaba preparando para algo más grande. Bueno, sí, voy a continuar con esto. Bien, pues él en algún momento dice que él no se sintió a gusto y salió. ¿Bien? Y bueno, además de la entrevista, por eso ahorita me corrijo, iban colocando los fans, mientras iban la entrevista, sus comentarios, ¿no? Qué bueno, es un buen chico, felicidades, lo lograste. Y hubo un momento en el que una de sus fans, no fue él, me hizo este comentario que en su momento me enojó. Me enojó mucho, pero fue un enojo que continuó y después me di cuenta que no era enojo, que era tristeza lo que había de fondo.
¿bien? Respiramos. Y es que decía Estafán, no era él, dice, qué bueno que no se hizo sacerdote. La expresión fue, qué desperdicio de hombre si se hubiera hecho sacerdote. Esa fue la frase. Y como les dije, a mí me enojó en el momento, pero siguió el enojo, y como les dije, en realidad no era enojo lo que había era como tristeza de lo que había comentado. Bien, porque en mi pueblo mágico, Huamantla, como en todas partes, bien, desperdicio es lo que no sirve, lo que no se usa, lo que sobra, lo que nadie quiere. Qué desperdicio de hombre si se hubiera hecho sacerdote. Y hoy les digo, bien, pues ese es quien les habla hoy. Un desperdicio de hombre. Bien. Bueno, desde el mundo, si nosotros lo vemos al sacerdote, ¿quién es? Desde el mundo, un hombre que no se casa, no tiene hijos, que está en la iglesia rezando, que celebra misa y poco más. Eso es lo que hace el sacerdote. Pero eso es visto desde el mundo. Para ver el sacerdote verdaderamente en su función, necesitamos verlo desde otra perspectiva. Y cuando uno ve al sacerdote desde donde tiene que ser visto, no desde el mundo, sino desde Dios, uno descubre la grandeza de lo que eso significa. Y bueno, yo lo quería hacer a través de una historia que aparece en el Antiguo Testamento. Es una historia que a mí me gusta muchísimo y que me ha ayudado en esos momentos. Bueno, pues resulta que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel había sido liberado de Egipto. Moisés había ido, había hablado con el faraón de parte de Dios, el faraón no le había dejado a su pueblo salir de Egipto, hasta que después de las plagas salen de Egipto y llegan todavía a la tierra prometida, al monte santo de Dios, al monte Sinaí. Y estando allá, pues Moisés les dice, a ver, ¿se quedan aquí? Como la mamá, se están tranquilos, quietecitos, muy bien. ¿Por qué? Porque yo voy a subir al monte y voy a hablar con Dios, ustedes aquí se quedan. Y entonces cuenta la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, que Moisés subió al monte. Y estando en el monte, Dios se le manifestó y estuvo en diálogo con Moisés. Pero tardó tiempo en bajar Moisés, porque durante ese tiempo, además, Dios le concedió al pueblo las 10 leyes, las tablas de la ley. Y cuando Moisés estaba ante Dios recibiendo todo, escuchó que en el fondo, que abajo, donde estaba el pueblo, estaban de fiesta, había gritos, y Moisés dijo, ¿qué pasa? Creo que están en guerra o están en fiesta, no lo sé, se oía música, el antro, luces. Y dice, creo que los están atacando. Y Dios le dijo, no, Moisés, no los están atacando, baja, porque el pueblo acaba de pecar contra mí. Y entonces Moisés, con las 2 tablas de la ley, bien, las 2 tablas de piedra, y bajando, tratando de ir corriendo, pobrecito, hasta que llegó a donde estaba el pueblo y desde el fondo vio lo que estaba sucediendo, que todos estaban en fiesta y un pecado gravísimo. Tenían el becerro de oro y lo estaban adorando con la frase, este es el Dios que te sacó de Egipto. Y Moisés se espantó de lo que estaba viendo, así que bajó, tomó el micrófono y les dijo, se acabó la fiesta, calma, se acabó. ¿Qué están haciendo? Y es entonces cuando el pueblo de Israel se da cuenta y Moisés, montado en enojo, tomó las tablas de la ley y las rompió delante del pueblo, como diciendo, qué vergüenza, qué es lo que está pasando. Y los regañó, y yo me imagino a todos los israelitas con las orejitas hacia abajo, ¿no? De que los regañó y dijo, pero Dios nos sacó de Egipto y ustedes se atrevieron a hacer un becerro de oro, un animal que come pasto cuando Dios es el Todopoderoso. Y encima le dijeron a esta bestia que iba a ser el Dios, su Dios. Pidan perdón a Dios. Y entonces Moisés, muy enojado, mandó a destruir el becerro de oro y les dijo, voy a subir al monte. Voy a subir nuevamente a la presencia de Dios para pedir perdón por ustedes, porque lo que acaban de hacer es un pecado gravísimo. Esperemos que el Señor se apiade de nosotros y que nos conceda su favor, su misericordia.
y ustedes se quedan aquí, y ahora sí tranquilos, porque sí, ahora sí estoy muy enojado. Y Moisés volvía a subir. Y mientras iba subiendo, Dios lo vio y dijo, vamos a hacerle una prueba a Moisés. Vamos a ver. Y cuando Moisés se encontró nuevamente con Dios, él lleno de vergüenza, y le dijo, Señor, el pueblo ha pecado contra ti, ten piedad de nosotros. Y Dios le dijo, no, Moisés, has de saber que este pueblo me ha ofendido a mí, así que lo voy a destruir. Voy a poner toda mi ira en contra de este pueblo, pero de ti, Moisés, dado que tú sí has sido fiel, de ti voy a sacar un gran pueblo. Era una gran tentación, porque la promesa que Dios había hecho a Abraham la estaba pasando a Moisés. Hoy hubiéramos dicho hoy que nuestro padre en la fe era Moisés, no era Abraham. Era realmente, todas las promesas que eran para Abraham se pasaban para Moisés. De ti saldrá una descendencia que gobernará a todas las naciones se dirán benditas a causa de ti. Y entonces Moisés se dio cuenta que Dios y el pueblo estaba abajo. Dios levantó la mano para castigar al pueblo, y fue en ese momento que Moisés se levantó y levantó las manos, colocándose entre Dios y el pueblo. Y le dijo, no, Señor, no les hagas daño. Y escuchen estas palabras, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Les suenan las palabras? ¿Bien? Y dijo, Señor, arrepiéntete de lo que has dicho. Sí, sé que obraron mal, sé que no tuvieron que haber hecho eso, que hicieron el becerro de oro, son de cabeza dura, pero no saben lo que hacen. Y comienza a interceder por el pueblo para decirles, mira, Señor, si es de que tú los castigas, entonces los egipcios van a decir, ven, su Dios lo único que hizo fue sacarlos para castigarlos y destruirlos en el desierto. Mejor se hubieran quedado aquí en Egipto comiendo las sobras de nuestro pan. Señor, que los pueblos no se burlen de ti. Por ti, Señor, por tu misericordia, ten piedad de tu pueblo. Y es entonces que Moisés se quedó entre Dios que iba a castigar y el pueblo. Y Dios le dijo, Moisés, por ti perdonó al pueblo. Y le concedió nuevamente las tablas de la ley. Y Moisés bajó, pero el pueblo no sabía lo que había pasado. Bien, bueno, ese es verdaderamente la función del sacerdote. Es levantar todos los días las manos para hablar con Dios en favor de todo su pueblo santo. Es decir, en favor de ustedes. Y eso es como no solamente una gran maravilla, sino una gran responsabilidad. ¿Quién es aquel hombre que puede hablar con los reyes? Directamente con los reyes. ¿Quién es aquel hombre que puede hablar directamente con el Papa? Pues algo muy importante. Cuando viene el Papa, todos tratamos de saludarlo y también ni lo saludamos. Qué honor a aquel que está tan cerca. Qué honor a aquel que puede hablar directamente con Dios para pedir por todos ustedes. Esa es verdaderamente la función del sacerdote. Y es por ello que cuando el sacerdote celebra misa, levanta las manos, no por él, porque Moisés no pidió por él. Es el mismo gesto, por eso en todas las iglesias tiene que estar el crucifijo, porque es el nuevo Moisés que levantó las manos para evitar la ira divina y para volver a decir nuevamente, y en él por todos los sacerdotes, Padre, perdónales, porque a pesar de su infidelidad, de su mentira, de sus pensamientos, de sus obras, de sus omisiones, no saben lo que hacen. Y es entonces que el sacerdote, cuando levanta las manos, pide e intercede por nosotros. Cada vez que celebro misa me siento sacerdote, efectivamente, porque el sacerdote pide por todos. Pero hay un momento dentro de la celebración que a mí me emociona muchísimo, y es el momento de la bendición eucarística. Porque si se dan cuenta, hay un momento en el que el sacerdote se levanta y se coloca delante de la custodia, evitando que los que están dentro de la bendición eucarística lo vean, para recordar ese momento en el cual Moisés se puso entre Dios y los hombres. ¿Y para qué se puso? Para pedir por ustedes, para pedir por nosotros. Y eso me emociona muchísimo, es el sacerdote aquel por el cual Dios se hace presente en el mundo. No es el sacerdote el que confiesa, es Jesús quien a través del sacerdote me perdona, aquel que me consuela, aquel que me bautizó,
aquel que me dio la primera comunión, aquel que me bendijo. Dios pudo hacerlo directamente, sí, lo pudo hacer directamente, pero lo quiso hacer de hombres que a pesar de sus debilidades, de sus flaquezas, de su pecado, de su fragilidad, quiso hacerse presente para todos sus hermanos. Bueno, pues este es verdaderamente el sacerdote. Lo vemos desde el mundo, sí, es alguien que sobra. Visto desde Dios, es alguien muy grande. Bueno, pues hoy le damos gracias a Dios que se haya hecho presente a través de estos instrumentos. Y hoy les doy gracias a ustedes y termino con esto porque esto es maravilloso. Hay otra historia, no me voy a detener, en la que Moisés vuelve a levantar las manos y es para que el pueblo pueda ganar ante un enemigo que estaba atacando al pueblo de Israel. Y dice en un momento la Sagrada Escritura que Moisés, que tenía las manos levantadas, se cansó y comenzó a bajar las manos. Y cuando bajó las manos, el pueblo enemigo comenzó a ganar al pueblo de Israel. Y fue entonces que dos de sus amigos, los que colaboraban con Moisés, le levantaron las manos. Pobrecito Moisés, me imagino ya todo así cosquilleos, ¿no? Las hormiguitas, ¿bien? Porque estaba cansado. Pero fue así que, sostenido de las manos de sus amigos, el pueblo de Israel pudo vencer. Y todo para decir que necesitamos de ustedes. Que el sacerdote también se cansa y que de tanto en tanto necesita también. Y que el sacerdote de tanto en tanto también necesita de ustedes para poder sostener las manos cuando nos cansamos. Necesitamos de su pueblo santo. Bueno, pues muchas gracias. Les encomendamos muchísimo y termino con esto, que estamos aquí para servirles con muchísimo cariño. Bien. Que Dios les bendiga. Bien. Oh, gracias. Bueno, pues nos ponemos de pie, vamos a hacer una oración. Pedimos en este día por todas nuestras necesidades. A cada petición digamos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Pidamos en este día por todos los sacerdotes, para que el Señor nos conceda la gracia de la fidelidad, la perseverancia en su santo servicio. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Pedimos por todas las vocaciones, para que el Señor nos conceda más jóvenes, más señoritas que se consagren a nuestro Señor a través de la vida consagrada, a través del sacerdocio. Roguemos al Señor. Pedimos por todas las familias para que el Señor les conceda la paz y la fortaleza, especialmente en este periodo de Adviento, en preparación a la... Roguemos al Señor. Y finalmente pedimos por nuestros pastores, para que el Señor conceda al Papa, a los obispos, la paz, la sabiduría, la fortaleza en esta misión de guiar a la Iglesia. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las oraciones que en este día te presentamos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, pueden tomar asiento, por favor.